buscando de Dios en todo momento, a toda hora, porque de Él viene la salvación. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué es el Evangelio? Bueno, yo creo que muchas veces han visto algunas personas que andan por la calle, puerta por puerta, llegando a tu casa y trayendo esa noticia, ese Evangelio. Dice, ahí andan los evangelistas, los pueden conocer de esa manera. Y bien, pero ¿qué es el Evangelio? Vamos a leer en Marcos 16 y es importante de que en cada programa ustedes puedan tener una lapicera y un lápiz ahí para poder tomar nota y después estudiar en su propia casa, en su Biblia, y leerlo de nuevo una y otra vez, que Dios va a hablar a tu corazón, te va a dar entendimiento, porque solo el Espíritu Santo es el que te da entendimiento de las Escrituras. Dice en Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales le seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús estaba, como quien dice, despidiéndose de sus discípulos y ese fue el trabajo que les dejó. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Evangelio es buenas noticias, las nuevas noticias, las noticias que Jesucristo trajo a nuestras vidas hace 2000 años y aún siguen esas noticias llegando a todo el mundo, empezando en Jerusalén. Y desde allí salieron esos discípulos, pero detrás de este Evangelio hay cosas. Por ejemplo, aquellos discípulos pusieron su vida, porque ellos fueron asesinados, vamos a decirlo de esa manera. Ellos pusieron su vida para que hoy pueda llegar a tu casa esta noticia de que Jesucristo murió por vos. Jesús murió y resucitó al tercer día, pero murió por los pecados que nosotros tenemos. Y esa sangre que fue derramada allí en la cruz, esa sangre perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, perdona el daño que hemos hecho, que muchas veces decimos, tengo que pagar lo que hice. No, Jesucristo ya pagó lo que vos hiciste y no tenés que pagar absolutamente nada. Sacate eso del corazón, dejá que tu corazón pueda amar a Dios de forma sana y que el Espíritu Santo pueda transformar en tu corazón una nueva vida, un nuevo amor, un nuevo sentimiento. Dice allí las Escrituras de que el que fuere bautizado y el que creyere, ese será salvo. Ahora, el que no cree y no es bautizado, no será salvo. Lo dice la palabra de Dios, sino que será condenado. Y aquellos que creen en la palabra, dice de que pondrán las manos en los enfermos y sanarán. Muchas veces pedimos oraciones por los enfermos. En ocasiones hay un milagro, pero muchas veces olvidamos de que ese milagro fue hecho por la mano de Dios y más allá de que quedamos contentos, quedamos alegres de ese milagro, nos olvidamos de que Dios hizo una obra en nuestras vidas. Pero asimismo, Dios está cada día esperando de que le abras la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar. Dice, yo toco la puerta, el que me abre, yo entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? De que Él va a entrar en tu vida y va a hablar contigo y vos vas a hablar con Él. Esto quiere decir. Vamos a Lucas 24. Entonces, 24:45. Lucas 24:45. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo,
Así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando Jesús fue elevado en las nubes, le dejó ese trabajito a todos los discípulos, y habían allí más de 120, ¿no?, que ya habían aprendido el Evangelio y empezaron a enseñar lo que ellos habían aprendido de Jesucristo. Jesucristo tuvo 3 años con ellos, enseñándoles. Y después, dice acá, que entonces Él le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Las Escrituras no se entienden así razonalmente. No se pueden razonar. Vos podés leer la Biblia y hay muchas veces que no la vas a entender. Pero cuando la hacemos en oración, la hacemos buscando de Dios, el Espíritu Santo abre tu entendimiento y entonces de esta manera sí podés entender la Biblia. Si no, las Escrituras no se entienden. Tenemos que buscar de Dios y dejar que Él entre en nuestras vidas y entonces poder entender las Escrituras. Pero ¿para qué están los evangelistas? Para ayudarte a que vos puedas entrar en ese camino, ayudarte a que puedas entender, ayudarte a guiarte, vamos a decir. Jesús iban, no recuerdo bien la ciudad que iban, pero tenían que o pasar por Samaria o rodear Samaria. Los discípulos no se llevaban con los samaritanos, entonces generalmente la rodeaban a Samaria. Pero Jesús les dice, me es necesario pasar por Samaria. Vamos a suponer, a los que estamos aquí en Casupá, para ir a Cerro Colorado tenemos que pasar por Reboledo. Pero hay un camino por detrás que rodea Reboledo. Entonces, como no lo llevamos lo de Casupá con Reboledo, pasamos por detrás de Reboledo. Entonces Jesús dice, me es necesario pasar por Reboledo. Entonces llega a Samaria, antes de llegar a Samaria, allí hay un pozo, el pozo de Jacob, y se encuentra con una samaritana y conversa con ella. Y se ve y trae a tu marido. No tengo marido. Y dice, bien has dicho, le dijo Jesús, porque tuviste 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y entonces siguieron conversando, hasta que la mujer va y llama a lo de su casa, y Jesús entra en Samaria. Allí le pidieron que se quedaran unos días, y Jesús se queda esos días, pero ¿para qué? Para enseñarle las nuevas noticias, el nuevo evangelio, ¿verdad? Y esa nueva noticia, bueno, allí se convirtieron muchos, hablaron de muchas cosas, porque los samaritanos tenían una creencia y los judíos tenían otra. Y entonces Jesús le trae esas nuevas noticias, que somos salvos por la gracia de Dios. La sangre de Cristo nos ha perdonado todos los pecados, los ha limpiado de todo pecado. Mientras que antes había que hacer sacrificios, todos los años subían a Jerusalén para hacer sacrificios, miles de animales se mataban, ¿no?, en ofrenda para perdón de los pecados de la familia. Pero hubo un sacrificio, un cordero, el Cordero de Dios, ese es Jesucristo de Nazaret. El que murió fue ese sacrificio y único para perdonar nuestros pecados hasta hoy en día. Y todo aquel que cree y es bautizado, ese entonces será salvo. Pero ¿qué es el bautismo? Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Entonces, cuando vos te vas, dice que es necesario bautizarse, porque en el bautismo está el arrepentimiento que debe estar en tu corazón. No podés ser bautizado si no hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Si en verdad no hay un arrepentimiento que salga de tu corazón, no sirve de nada bautizarte.
Entonces Jesús manda a que se predique ese arrepentimiento, arrepiéntanse. Juan decía, yo los bautizo para arrepentimiento de pecados, pero el que viene detrás de mí, ese los va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, dice en Mateo 6:9, no, 6:9. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Juan les enseñaba, Jesús les enseñaba. Y en la iglesia ahora, ¿qué hacen? Te enseñan. Y uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. ¿Y cuántos de ustedes saben el Padre Nuestro? Hay personas que no, pero sí lo han oído, saben bien que hay una oración del Padre Nuestro. Y Jesús le dijo, cuando oréis, decid, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dános hoy, y perdona nuestro pecado, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentaciones, más líbranos del mal. ¿Cuántos de nosotros sabemos esta oración que Jesús le enseñó a uno de sus discípulos, que se le dio por decir, enséñanos a orar? Hoy en día, ese discípulo que preguntó y se le dio esa enseñanza de oración, Mateo la dejó escrita en su libro, y hoy sabemos eso, el Padre Nuestro. ¿Cuántos de nosotros lo sabemos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia que trajo Jesucristo a tu vida. Hace 2000 años y hoy, y hasta el día de que Él venga en una nube, así como Él se fue, así vendrá también a buscar a su iglesia. Y los que están muertos en Cristo resucitarán primero, y inmediatamente nosotros también le seguiremos a aquellos que estamos vivos en Cristo. Y es necesario que seamos bautizados, es necesario que haya un arrepentimiento en nuestros corazones, un arrepentimiento en nuestro corazón, y que podamos buscar de Dios. ¿Para qué? Para que este evangelio sea eficaz en nuestras vidas. Si no, el evangelio no sirve de nada en tu vida si no abrís tu corazón y lo recibís. Cuando vayan a tu casa a decir, venimos a hablarte de Jesucristo, hacer entrar a esa persona, porque Él te va a llevar salvación a tu vida. ¿Qué trae el evangelio? El evangelio trae la salvación a tu vida, a tu casa, a tu familia. Trae enseñanza que viene de Dios y no de hombre. Estas enseñanzas, esto que te leemos ahora, no viene de nosotros, sino que hace 2000 años que se ha escrito esto. Y hay que escribirlo en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que podamos decirle al mundo, como dice en las Escrituras, ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, no a algunos, sino a todas, aquellos que creen, aquellos que no creen. Y dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te hace conocer la verdad. El evangelio te hace conocer la verdad. Después empezás a entender cosas que antes no entendías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les abrió el entendimiento, como dice la palabra de Dios. Dios te abre el entendimiento. Deja que Dios te abra el entendimiento. Busca de Dios. Decí, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero entender tu palabra. Yo quiero conocerte, quiero que vengas a mi vida, a mi casa, que me ayudes en esto, que me ayudes, no sé, la situación que vos tengas. Pero deja entrar el evangelio a tu casa. Deja que tu corazón sea evangelizado. Deja que las nuevas noticias de Jesucristo puedan llenar tu vida, y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tenés que bautizarte, tenés que arrepentirte. Bueno, pero ¿cómo hago? Para eso están las iglesias. Vayan a las iglesias. Ahora vamos a dar de nuevo los horarios de las iglesias en Casupá, en Cerro Colorado. Y bueno,
¿Por qué no ir a la iglesia? Hoy mismo tenemos las reuniones. ¿Por qué no ir a las iglesias para poder conocer más de la palabra de Dios? Bueno, vamos a una alabanza a la radio entonces y ya seguimos con más que dice la Biblia. Mientras tanto, me despido del canal diciendo lo mismo de siempre. Compartir video para que llegue a más personas. Y si no te animás a compartirlo, bueno, poné me gusta y YouTube lo va a compartir. Que Dios te bendiga y lo vemos el próximo sábado.